amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendeciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Aleluya, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a saltar con poder que Él vive en nosotros. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré. Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. El fuego en mi interior ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. ¡Aleluya! Vamos a decir, tú vives en mí, Jesús. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Señor, desde que amanezco puedo agradecerte a ti, que tú me lo has dado todo y estás acá conmigo, Jesús. Te alabamos. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré. Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. El fuego en mi interior ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Dile, Señor, tú vives en mí, en mi hogar, te alabo, Jesús. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre.
decirle, por siempre es tu amor, Jesús. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Dile nuevamente, vives en mí, Jesús. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Te alabamos, Jesús. Aleluya, Señor. Exaltamos al Rey que es digno de toda gloria. Acompáñanos con nuestras palmas y vamos a decirle, tú eres digno de gloria, Jesús. Tú eres digno de alabanza, Señor. Eres hermoso, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento aquí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Vamos a alabar al Señor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas
te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, decláralo con tu boca. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya, Señor, te damos toda gloria y toda honra a ti, que tú eres nuestro Rey, Señor, porque tú por tu preciosa sangre, por ese acto de amor tan bello que tú hiciste hacia nosotros, Señor, podemos tener libertad, podemos tener sanidad, somos libres en tu nombre, Jesús. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes. Levanta tus manos y exprésale todo el amor que tú sientes a Dios. Gracias, Señor. Bueno, buen día para todos. Yo sé que ha sido una tremenda palabra la que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es que tú y yo estemos conectados con el cielo a través de estos medios. Queremos seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que allí en casa vamos a levantar, a preparar un sobre. Lo preparamos en familia porque adoramos al Señor en familia. Las bendiciones las recibimos en familia y la adoración la hacemos en familia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en nuestra casita, unidos en familia, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Es un texto muy conocido por todos, pero que cada que lo leemos trae revelación a nuestras vidas. Así que alistemos este sobre. Aleluya, recordemos lo que dice la palabra del Señor. De lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Y Proverbios 3, capítulo 9 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, gloria a Dios, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que la manera de honrar al Señor es con nuestros bienes, porque cuando nosotros damos, cuando nosotros alistamos lo que Él nos da, lo estamos honrando. Estamos diciendo: Señor, esto no salió de mi mano, esto no salió de mis fuerzas, esto fuiste tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor también en el versículo 10, hay una promesa, dice: y serán llenos tus graneros. Gloria a Dios. Puede que tú digas: pastora, yo no tengo graneros, pero tú tienes una cuenta, y la palabra del Señor tiene promesa, y dice que serán llenos. En medio de una pandemia serán llenos. Iglesia de Dios, en medio de una pandemia, el Señor promete que serán llenos
que tu casa, que tus hijos no les faltará nada, que en tus manos tendrás dinero, que aún en medio de una pandemia, mientras otros tienen muchas necesidades y oramos por ellos, pero el Señor tiene una promesa a los que dan, aleluya, y es que aún tendrás ascensos en medio de esta pandemia. Gloria al Señor, aleluya, gracias Señor. Así que vamos a levantar nuestros brazos en adoración al Señor allí donde estés. Gracias Señor, gracias Padre, aleluya Señor. Padre, queremos honrarte Señor, queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte que no fue mi sabiduría sino la tuya. Padre, gracias Señor por los empleos. Gracias Señor por las puertas abiertas Señor, porque tú vas adelante de la iglesia de Dios, de cada amigo que se conecta. Va adelante, aleluya, abriendo camino, delante de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dile, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Cuando yo estaba muerto, tú me resucitaste. Aleluya, me diste vida, aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, tú llegaste, aleluya, y pusiste la vida de Cristo en mí. Gracias Señor. Y el Señor también quiere resucitar tu cuerpo. El Señor también sopla vida sobre aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca esos huesos Señor. Padre, toca esos músculos Señor. Toca Señor cada nervio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies hay una resurrección de la salud. Hay una resurrección de la salud. La vida de Cristo, porque el Señor tiene más poder que cualquier enfermedad, porque el Señor tiene más poder, y el Señor sana tu cuerpo en esta hora, y el Señor sana tu cuerpo, porque tú adoras al que vive. Aleluya Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, está debajo de la planta de nuestros pies, y somos más que vencedores. Y el Señor te da largura de días, y el Señor te da largura de años, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso, tú resucitaste Señor, y tú tienes poder para cambiar todo diagnóstico. En esta hora todo diagnóstico y todo pronóstico es cambiado por el poder de Cristo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, por el poder que venció la muerte. En el nombre de Jesús todo diagnóstico es cambiado. En el nombre de Jesús yo declaro a ti que estás en un hospital, yo declaro que el Señor toca tu cuerpo. Yo declaro que el Señor llega aquí y te da vida, porque estamos con el Cristo resucitado. Él no se quedó en la tumba, su tumba está vacía y está sentada a la diestra del Señor. Gracias Jesús. Espíritu de Dios, hay un poder sanador en esta mañana, hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Esos órganos que han dejado de funcionar ahora funcionan con el poder de Cristo, con el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un empleo. Padre, tú eres quien provee, tú eres quien abre los cielos. Padre, estas hojas de vida, Padre, esta semana, Señor, será una semana, Señor, de milagros para aquellos que no tienen empleo. Tú los bendices, puertas abiertas, Señor. Ascensos que se están esperando. Aleluya, Señor. Hay una unción especial para los hijos de Dios. El Señor te coloca por cabeza donde quiera que tú estés. El Señor te da sabiduría más que a tus compañeros, porque tú tienes un espíritu especial, y es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias Jesús. Semana de milagros. Aquí está la presencia del Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Aleluya. Pero también llega a tu casa, allí donde tú estás. Está la presencia del Señor, está tocando tu vida. Una gloria especial, una gloria especial. Llega a tu casa, llega a tu habitación, en el nombre de Jesús. Esa gloria es la gloria del Cristo resucitado. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias
Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tu poder está en este lugar. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia. Esperamos que hoy Dios pueda hablar a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces, antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña oración e iniciar para entregar esta palabra. Que el Señor sea tocándonos a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, vas a hablar a la vida de cada uno de esas personas, de cada uno de los hermanos que vienen hoy, Señor. Padre, ayúdalos a entender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor. Cuáles son los deseos tuyos para ellos, Señor. Dios mío, que ellos puedan, Señor, conocerte, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque tú te vas a dar a conocer a ellos, porque ellos te verán cara a cara, Padre precioso, Señor. Y Dios mío, ellos entenderán, Señor, cuál es el propósito por el cual, Señor, tú los has enviado, Señor, a este mundo. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios. Me gustaría que buscáramos Juan 15, versículo 13. Juan 15, versículo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Amén. En el que dice la palabra, dice, el amor más grande que uno puede tener el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Amén. Bueno, yo creo que esta palabra es muy, muy importante porque nos habla acerca de la amistad, ¿no? Nos habla acerca de la amistad. Ese es un tema, digamos, un poco desvalorado en este tiempo, ¿no? O sea, ya digamos que son muy escasos, por así decirlo, los amigos que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestra vida, ¿sí? O sea, ya no es, digamos, como antes se veía un poco más el tema del honor, ¿no? Como el tema de que, o sea, los amigos tenían como un significado diferente, ¿no? Ahora ya los amigos tienen otro significado, ya como que ya cualquier persona es el amigo de uno, ¿no? Todo el mundo no le está diciendo parce, yo no sé qué, ¿cierto? Entonces como que ya no tiene la misma trascendencia que tenía antes. ¿Amén? Pero yo quisiera mostrarles un poco acerca de cuál es esa amistad o sea, esa amistad que tal vez ha trascendido en el tiempo y que aún quiere manifestarse en nuestra época. Y esa amistad es la amistad de Jesús. Amén. Entonces a esta prédica la titulé Amigos de Pala. Amén. Amigos de pala. ¿Listo? De pala. Amigos de pala. De pala. Pala, sí. Sí, como no hemos ido al campo, entonces paila, no sabemos nada de eso. Amigos de pala, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un amigo de pala? Encontré una frase que me llamó la atención. De hecho, lo dicen en una serie, perdón. Dice, tú crees que tienes muchos amigos hasta que un día estás metido en un lío de los grandes. Matas a alguien y llamas por teléfono a tus amigos. Ahí te das de cuenta que hay dos tipos de amigos. El que se agarra la cabeza y te pregunta, ¿qué hiciste? Y te pide que no vuelvas a llamar porque lo comprometes. Y el que a la media hora aparece con una pala. Yo soy de los de la pala. Amén. Entonces, ese es el tipo de amistad. Pues no es que los quieren incitar pues a matar personas, ¿no? Porque ahorita, sí vamos a matar gente, no. Y más en tiempos de protesta, ¿no? Sino que
los amigos de pala son precisamente eso, son personas que se involucran en la vida de uno a ese punto, o sea, hacen suyos los problemas de nosotros. Eso es un amigo de pala, ¿cierto? Y yo creo que el mejor amigo de pala que nosotros podemos tener es Jesús. Amén. Jesús es nuestro mejor amigo de pala. Es el único ser en el universo que se involucra en nuestra vida de manera tal que yo sé que Él estaría con una pala al lado de nosotros para ayudar a enterrar esos muertos que tenemos en nuestra vida. Amén. Bueno, entonces me gustaría hablar un poco acerca de esos muertos, ¿no? De los muertos que hay en nuestra vida. No estamos hablando de muertos literales, ¿no? Sino yo siento que en la vida de nosotros hay muchos muertos que nosotros no hemos podido llegar a enterrar, ¿no? Y yo definiría a los muertos como aquellas crisis que nosotros tenemos que vivir. O sea, que lamentablemente tenemos que afrontar en algún momento de nuestra vida. ¿Qué dice que es una crisis? Dice que la crisis es un estado temporal de desorganización en el que la persona experimenta diferentes grados de vulnerabilidad. También una crisis es un periodo de alteración en la capacidad para la toma de decisiones, durante el cual se intentan diferentes alternativas de acción sin resolver la situación. Amén. Entonces, lamentablemente, la vida del ser humano está ligada a las crisis, ¿no? O sea, todo el tiempo nosotros estamos en crisis. Ya hay crisis de alta, o sea, que son, por así decirlo así, de alta gravedad, como hay crisis que son leves, ¿no? De hecho, Jesús lo decía en el Evangelio o sea, todos los días, o sea, bastaba cada día con su propio mal, o sea, todos los días hay una crisis que tenemos que afrontar, ¿no? Ya sea pequeña, el solo hecho de que usted se haya levantado tarde, ¿cierto? Entonces se levantó tarde y mejor dicho le toca ir que al Transmilenio, ya tarde no pasa al alimentar porque ya quemaron un mundo de alimentadores, entonces paila, entonces ahí usted peor como que se incrementa su ansiedad, se incrementa su crisis, empieza a correr como desesperado para que no lo echen y así ya empieza su día con crisis, ¿no? Y empieza a grabar, ¿no? Yo he visto mucha gente grabando ahí para decirle al jefe, no, mire, toda esa gente, no sé qué. Entonces es algo que tenemos que afrontar constantemente. Son esas pequeñas crisis, ¿no? Como hay crisis mucho más grandes, ¿no? Crisis ya, digamos, como la partida de un ser querido, ¿cierto? Eso es una crisis que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de crisis. Como les venía diciendo, hay crisis ligadas a nuestro desarrollo. O sea, usted desde que nace ya está en crisis. Si no más para nacer, usted para poder salir ahí del útero, usted se afronta a una crisis, ¿no? De hecho, hay muchos bebés que se mueren naciendo, ¿no? Porque usted está ahí saliendo el cordón umbilical, ahí lo ahorcó. Entonces hay gente que quedó ahí, yo no sé, re de mala, ¿no? Desde que nació ya está ahorcado con el cordón umbilical, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, afrontamos más crisis, crisis de identidad, por ejemplo, en la adolescencia, ¿cierto? Y así. O crisis que tenemos que vivir. Por ejemplo, todos sabemos que en algún momento se van a morir nuestros padres, ¿no? Uno ya sabe eso. Y son crisis que van a venir. O sea, tarde o temprano van a venir y tenemos que afrontarlas así. Digamos, no, es que yo si mi mamita me muero, yo sí. Sí, obviamente sí, pero va a pasar. Eso es una realidad. Si uno quisiera que no pasara, va a pasar. ¿Cierto? También hay crisis que no son, o sea, hay unas que son que todo el mundo vamos a pasar, o sea, por ser humano, por ser un ser vivo, a usted le toca, ¿cierto? Como hay crisis que suceden, ¿cierto? O sea, hay cosas que suceden que uno no quisiera que pasaran, pues suceden, por ejemplo, situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de cuando si usted, digamos, alguno de ustedes ha sido expuesto a vivir, por ejemplo, un abuso sexual, ¿cierto? O sea, eso es una crisis que usted no quisiéramos vivir, pero pues pasó, ¿cierto? También hay crisis, por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito, ¿cierto? Son situaciones traumáticas que pasan en nuestra vida, ¿sí? También estamos ligados y por estar vivos hay probabilidades que tengamos que pasar por eso. Pero también hay crisis provocadas, ¿no? Que uno mismo se provoca, o sea, tras de que ya tenemos crisis, nacemos con crisis, uno mismo se provoca crisis, ¿no? Y
Yo no sé por qué uno lo hace, pero si uno mismo se provoca crisis, se meta en relaciones tóxicas, ¿no? Entonces empieza ahí que el novio le pega, que no sé qué, y uno ahí feliz que le pegue, ¿no? Le digo, no, es que él me pega porque me quiere, es que esa es la forma en que me valora. Y entonces ahí nos metemos en esa crisis, ¿cierto? Por ejemplo, los chicos en el colegio se meten en crisis por no sacar un cuaderno y escribirlo del colegio, pues se metieron en un crisis porque van a perder el año, mejor dicho. Crisis que nosotros provocamos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema de las crisis? El problema de las crisis es que el ser humano no las acepta. Sí, obviamente hablo de las crisis que son ligadas al desarrollo y que son, o sea, cosas que nosotros no podemos controlar, ¿sí? O sea, no aceptamos que la vida está ligada a la crisis, ¿sí? De hecho, la vida es una definición de la vida, porque uno a veces se imagina la vida como algo así, que todo el mundo es feliz, que, mejor dicho, usted nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Eso es como lo que siempre le han dicho a uno, ¿no? Que usted tiene su familia, su casa, su carro, se va a viajar por todos lados, cumple todos sus sueños, todas sus metas, ¿cierto? Eso es como el ideal y lo que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Pero esa es la peor definición de la vida. De hecho, la vida mide lo que significa. La vida es un estado constante de incertidumbre y desorden acerca de las situaciones internas y externas que tenemos que experimentar. O sea, la vida es desorden. O sea, por más que uno quiera controlarla, no podemos. ¿Sí? Por ejemplo, yo he visto mucha gente que ya planeó su vida, no, es que yo voy a hacer esto, esto, esto. Y cuando va a llegar ese momento, mejor dicho, todos los objetivos que tenía planeados, casi que ni siquiera el 40% se cumple. Y uno quisiera, o sea, no, yo no los desanimo a soñar tampoco, ¿no? Porque dicen, no, gracias, vine a la iglesia para que me suban el ánimo, aquí me están echando, mejor dicho, mejor me voy. No, pero es la verdad. O sea, lamentablemente la verdad, sí, a veces estamos arriba y ¡pum! Empezamos a bajar. Y a veces uno dice, bueno, ya bajé, entonces uno se imagina que después de una bajada hay una subida, ¿no? No, pero baja más, ¿cierto? Y sigue bajando y dice, pero ¿qué está pasando, no? O yo no sé si les pasó de pronto a muchos de ustedes en la pandemia que como que uno dice, bueno, empezamos con un fin de semana de prueba, ¿no? Como un simulacro, ¿no? Entonces ya pasó el simulacro, las vacaciones, los muchachos dijeron, bueno, por fin voy a capar clase así, no sé, ¿cierto? Entonces son cosas, empezamos así, después ya no, que un mes. Y pues algunos dijeron como que rico, pero a la vez como que feo, ¿no? Pero bueno, vacaciones más largas, ¿no? Y uno dice, bueno, ya después del mes, ahora sí va a parar esta vaina, ¿cierto? No. 7 meses encerrados y no fue, madre, ¿qué es esto, auxilio, ¿cierto? Ya los muchachos después de decir, no, es que yo no quiero ir al colegio, ya como que todo el mundo, no, por favor, volvamos a las clases presenciales, o sea, ya ahí sí lo valoran, ¿no? Qué tristeza. Pero empezó así y todavía estamos en eso, ¿cierto? De hecho, hay un científico que dice que más o menos nosotros volveremos a la normalidad a finales del 2022. O sea que chúpese otro añito ahí, otro añito de crisis. ¿Cierto? O sea, pensamos que iba a pasar, no, ya empezaron a vacunar, no sé qué, pero el pico empieza a crecer, no, mejor dicho. Entonces, crisis que estamos ligados. Y lo que les digo, o sea, el problema no es la crisis, porque la crisis está ahí, siempre va a estar. El problema es que no aceptemos que esa es la naturaleza de la vida. ¿Sí? O sea, con esto no quiero decir que hay que ser pesimista, no, pues ya estamos en la crisis, entonces ya dejémonos llevar, que pues, no, tampoco, sí hay que luchar, obviamente, ¿cierto? Pero pues el problema también es en ese pensamiento de que todo va a ser feliz, que todo va a ser un cuento de hadas así. Ese es el problema, ¿sí me hago entender? Porque no es verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no aceptamos que la naturaleza de la vida es así? Pues que hacemos algo, nosotros abandonamos esa pala. O sea, como les venía diciendo al principio, los amigos de pala son aquellos que están, o sea, que uno se mete en un lío y están ahí con la pala cuando llega. Ese es Jesús, ¿cierto? Pero el problema es que hay muchos que no quieren enterrar a sus muertos. Tenemos crisis no resueltas que son esos muertos que guardamos en nuestro corazón.
Y mucha gente empieza a dormir con muerto, ¿no? Yo he visto un mundo de gente durmiendo con el muerto, lo meten debajo de la cama, lo meten en el closet de su corazón. Un mundo de muertos, eso es mejor dicho tremendo, ¿no? Pero el lío, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa después de que uno tiene un muerto? Sí, que a usted se le murió, qué sé yo, un perro, se le murió allá al Firulais, ¿cierto? El Firulais se le murió. Se le murió el Firulais y usted, no, mi perro, yo lo amo, porque eso pasa con las crisis, ¿no? No como que no acepta, yo amo al Firulais. Y entonces uno lo guarda, ¿no? Lo guarda en un cajón. ¿Qué pasaría después de 15 días con el Firulais? Sí, empieza a oler a feo esa vaina, ¿no? Como que el Firulais le empiezan a salir gusanos ahí, uno como que por el ojo ahí, no, Dios mío, ¿qué pasó si Firulais era bonito? Entonces como que uno dice, ese Firulais tiene un problema, ¿no? Entonces, ese es el lío de las crisis es que cuando guardamos muertos y guardamos muertos y guardamos muertos, empieza a oler a feo. Y la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Un muerto, de hecho, cuando hay un cadáver, uno puede darse cuenta a kilómetros, ya después de un tiempo, ¿no? Empieza a oler como a mortecino. Pues imagínese usted que tenga unos 10 muertos ahí peor, o sea, eso es una vaina imposible. ¿Y cómo nosotros empezamos a guardar muertos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, todas esas acciones que nosotros hacemos para que digamos de alguna manera no resuelven esas crisis que nosotros estamos haciendo, porque todas las crisis se hicieron para poderlas resolver, para que haya una resolución de ellas. Pero el problema es que nosotros hacemos diferentes acciones que de alguna manera creemos que esa es la forma en que podemos lidiar con las crisis, pero lo que hacemos es guardar y guardar muertos. Y hoy les voy a hablar acerca de les voy a hablar acerca de algunas formas en que guardamos muertos y también les voy a hablar acerca de, si nos alcanza el tiempo, de cómo nosotros afrontar esas crisis. ¿Listo? Entonces hay diferentes acciones que hace el ser humano que empiezan a guardar esos muertos. La primera es la confrontación, ¿no? Pareciera como si fuera la solución, ¿no? Pues no me refiero a confrontación, a afrontar el problema, sino que la confrontación es definida como los intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones directas, agresivas o potencialmente arriesgadas. Entonces la confrontación, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a alguien le pasó algo, ¿cierto? Así algo fuerte, y no hablar con esa persona y eso mejor dicho, ay, no me hable de eso, o sea, como que se le sale ahí el genio, o sea, no quieren que le mencionen esa situación, ¿no? O sea, está como de mal genio, lo grita uno, no, mejor dicho, termina, pues yo solo quería ayudarlo, ¿no? Pero empieza como esa agresividad hacia uno, ¿no? Hay mucha gente que lidia así con esas crisis, o sea, en vez de afrontarlas, se ponen agresivos, se ponen como a la defensiva, por así decirlo, cuando se les menciona que tienen que afrontar esa situación en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve un amigo en el colegio que, bueno, el chico, o sea, era así, era muy agresivo, uno le decía cualquier cosa, yo le decía, oiga, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Entonces agarrémonos, no sé qué, ¿cierto? Todo el tiempo quería agarrarse con todo el mundo, uno decía, pues, tema. Entonces, pero yo vi, o sea, pues yo me hice muy amigo de él a pesar, yo tenía ahí una relación tóxica con él también. Entonces, yo vi en el que él, o sea, la forma de que él se expresara era porque él estaba lidiando con una crisis y era que sus papás se habían divorciado, ¿cierto? Sus papás se habían divorciado y el dolor que él estaba sintiendo de eso, él de alguna manera como que lo expresaba a través de la agresión hacia otros, ¿sí? Entonces él no dejaba que le decían nada porque ya estaba ahí, que entonces que tras del hecho se creía barrista, entonces peor ahí como que, entonces era una cosa ahí insoportable, pero sí, sí, o sea, digamos que esa era la forma en que él lidiaba con su dolor. Hay otra gente que se distancia del problema. El distanciamiento son intentos de apartarse del problema, no pensar en él o evitar que le afecte a uno. Entonces yo digo que aquí hay otras cosas que, por ejemplo, hay crisis que pasan en nuestro hogar, porque bueno, ahí hay un problema y yo creo que pasa con muchos papás, que a veces para evitar la crisis, o sea, lo que hacemos para que no haya crisis es evitarla, ¿no?
Entonces nosotros vemos que nuestros hijos, mejor dicho, hacen lo que se les dé la gana, ¿cierto? Entonces van, fuman marihuana ahí en la pieza y uno dice, no, pues, quién sabe, de pronto está, qué sé, haciendo un desahumerio, qué sé yo, ¿cierto? No, vienen a la hora, salen, vienen, o sea, dejamos que hagan lo que quieren uno para como no evitar, porque como la persona es como agresiva también el chico, entonces uno dice, ay, mejor no digo nada para mantener la paz, ¿cierto? Pero el problema es que eso no va a resolver la crisis. A veces para resolver la crisis hay que provocar la crisis, ¿cierto? Yo, por ejemplo, escuché la historia de una mujer que con sus hijos, ella, o sea, mejor dicho, re vagos así, no hacía nada y hacía lo que se les diera la gana, le respondía como que hiciera. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Los echó de la casa. Y dice, uy, fue madre, eso como que fuerte, ¿no? Pero, pero sí, yo digo que para mí esa persona, aunque parezca dura, uno dice, ¿cómo va a sacar al niño? Pues si me se acuerda cuando era un bebecito. Pues no, ya no es un bebé, ya es un desgraciado ahí que no, ¿cierto? Que no quiere hacer nada y que quiere vivir vago ahí, que el gobierno lo mantenga, mejor dicho. Entonces, digo que hay que provocar a veces la crisis, o sea, porque si uno deja así, pues lo que usted esté haciendo es que está haciendo que esa crisis crezca y crezca y crezca en su familia. Hay otras personas que lo hacen a través del autocontrol, entonces el autocontrol se define como esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas emocionales. Entonces lo que hacemos es que pasamos por algo, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Entonces llevamos 5, 7 años así de relación, ¿no? Llevamos así, bueno, el otro nos deja todo, y uno qué dice después de que pasa eso. Cuando le preguntan a uno, ¿cómo estás? ¿Qué uno qué dice? Estoy bien, ¿cierto? Esa palabra suicida, ¿no? Esa es la palabra de los suicidas. Estoy bien, ¿cierto? O sea, nos ponemos la máscara del estoy bien, y por dentro no está, mejor dicho, roto, está mal, ¿cierto? Y uno está diciendo eso, y esa es la forma en que creemos que nosotros lidiamos con el problema, ¿no? Dice, es que yo no voy a sentir nada, ¿no? De hecho, hay memes así en Facebook de que yo no sé, yo he visto que man así una lágrima y se le devuelve, yo no sé por qué. Entonces, así como que no me duele, no, estoy bien, estoy feliz, ¿cierto? Pero no. Entonces lo que hacemos es como controlar esas emociones y no permitimos que salgan, ¿cierto? O peor, por ejemplo, en el caso de pareja, decimos, no, pues me busco a otro, entonces a los 15 días ya está con otra persona, y uno dice, pero que en 7 años ya tiene otro, mejor dicho. Entonces lo que hacemos es que guardamos muertos, ¿no? Guardamos muertos. Hay otros que aceptan la responsabilidad, o sea, aceptar la responsabilidad, reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o mantenimiento de un problema. O sea, uno dice, sí, yo sé que la embarré, ¿sí? Y uno dice, no, ya el primer paso, ¿no? Pero solo se quedan ahí, ya sí la embarré. No le puse los cachos, perdón. Sí, qué embarrada, ¿cierto? Entonces sí, yo sí, no, soy el culpable, ¿cierto? Entonces nos quedamos ahí, pero no hacemos acciones para corregir eso. Eso, por ejemplo, le pasó al rey Saúl. Si ustedes conocen la historia, Saúl fue a confrontarlo al profeta Samuel, y él lo que dijo, sí, yo sé que he pecado contra el Señor. ¿Y ya? Pero no hizo nada para corregir su camino. O sea, siguió embarrándola, embarrándola, embarrándola. Y ahí se quedó. Otras personas buscan el escape o la evitación del problema. El escape de la evitación son el empleo de un pensamiento irreal, improductivo. Por ejemplo, esas personas dicen, ojalá uno hubiese desaparecido esta situación, o estrategias como comer, beber o usar drogas. Entonces, la habitación, el escape de la habitación es mucha gente de pronto tuvo una crisis, una situación difícil en el pasado, y lo que dice es que si yo no me hubiera pasado eso, yo sería una persona diferente, ¿cierto? Y hay mucha gente que escuda, digamos, sí, sus acciones bajo situaciones pasadas, ¿no? Es que yo soy malo
y yo soy una porquería porque es que a mí me hicieron esto y a mí me hicieron lo otro. Entonces, que se escudan en eso, ¿no? Se escudan en eso. Si a mí no me hubiera pasado eso, yo sería otra persona, mi vida sería diferente, ¿cierto? Entonces eso es evitar el problema. Y otras personas, para lidiar con ese dolor, ese sufrimiento que está viviendo, lo que hacen es hacer acciones, por ejemplo, como sí, el comer en exceso, ¿cierto? Entonces empiezan a consumir comida, empiezan a tomar alcohol, ¿cierto? Son cosas que, digamos, ellos creen que así pueden resolver el problema. Si esa es una forma en que ellos creen que pueden resolver el problema. Y por último, hay gente que busca apoyo social, que eso también es como una estrategia que dice, no, este ahora sí va a cambiar, ¿cierto? Porque mire, buscó a las personas. Y no digo que esté mal. El problema es que hay mucha gente que todo el tiempo, yo no sé si les ha pasado que no, que van y le cuentan los problemas. No, es que mire, que no me pasó esto con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mi mozo, qué sé yo. Y entonces están contándole todo el tiempo el mismo problema, uno ya se lo sabe, ¿no? Hay gente ya como que uno de memoria, ya no, pues yo sé lo que le pasó a mí, uno mismo se lo cuenta. Y no pasa nada, o sea, solamente le cuentan a uno el problema y ya. Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, con mis pastores que hay mucha gente que va a consejería y le cuentan, no, es que la embarra y que, mire, hice esto y maté un perro, qué sé yo. Y lo mismo, y los pastores le dicen, oiga, pero mire, hace esto, a lo otro, y no hacen nada y ya. Solamente querían que los escuchara. Y otra vez vuelven otra vez donde los pastores y le cuentan el mismo problema. Y no, pues esta gente, ¿cierto? Pero bueno, somos personas. Entonces, ese es el problema. Todas esas acciones que nosotros hacemos, lo que hacen es que no solamente guardan esos muertos que nosotros tenemos, esas crisis sin resolver, sino que cuando las hacemos generan más crisis. ¿Sí? Por ejemplo, una relación tóxica se puede convertir en un matrimonio. Imagínense, si una relación de noviazgo es tóxica, imagínense un matrimonio. Peor, ¿cierto? Porque ya hay hijos, entonces ya uno está con el trauma que le generó esa persona a los hijos, y los hijos a la misma vez, mejor dicho, se vuelve una cadena de dolor horrible. Entonces, más y más muertos guardados en la habitación, más y más muertos debajo de la cama. Y entonces, hoy Jesús, ahora sí cojo mi palita de juguete. Hoy Jesús quiere ayudarnos a cavar y enterrar a esos muertos. ¿Usted sí quiere cavar y enterrar a esos muertos el día de hoy? ¿De verdad o no? O mejor los deja ahí que se le pudran en la cama. Yo creo que hoy Jesús quiere que enterremos estos muertos. Y entonces, me gustaría que viéramos una historia de un hombre de Dios, que Dios, o sea, digamos que Él es un ejemplo de cómo nosotros podemos empezar a enterrar esos muertos, cómo empezamos a hacer el primer palazo, por así decirlo. Y me gustaría que fuéramos a Génesis 22:2. Amén. Génesis 22:2. Dice la palabra de Dios. Dice, luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Amén. Entonces sucede que en la crisis, cuando nosotros, si usted realmente dice, no, verdad, voy a resolver esta situación en mi casa, voy a resolver este dolor que estoy sintiendo. La crisis tiene diferentes etapas. Antes de la crisis, ¿qué será? Ustedes qué dicen, antes de la crisis, ¿qué vendrá? ¿Alguien sabe? La precrisis, ¿cierto? Antes de entrar así a fondo, empezar a poner la hacha, no, sino la pala, ¿cierto? Yo tampoco iba al campo. La pala, nosotros tenemos que empezar por la precrisis. Y la precrisis es coger la pala, ¿no? Ya desde ahí uno empieza como a sufrir. No, ¿cierto?
Y yo creo que eso le pasó a Abraham. Bueno, los que conocen la historia ya saben lo que pasó, que Abraham, bueno, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y al final pues Dios solamente lo que quería era probar su fe, ¿no? Obviamente no pasó eso. Pero entonces yo creo que Abraham es un ejemplo específico porque yo me imagino a Abraham, imagínense la historia de Abraham, los que no la conocen. Abraham era una persona que él siempre quiso que Dios le diera un hijo, ¿sí? Toda la vida le pidió un hijo a Dios. Y Dios sabe cuándo le cumplió el sueño a Abraham, cuando él tenía como 99 años, creo, ¿sí? No sé, me pasó el dato específico de la edad de Abraham. Entonces le cumplió, imagínense uno a los 99 años tener el hijo, uno ya viejito ahí, ya con, mejor dicho, y no se ni puede ni mover, no tiene ni ganas, ¿no? Ya uno como que para tener hijos ya no tiene la motivación, ¿no? Entonces, Dios le cumplió el deseo. Dios le cumplió el deseo de tener un hijo. Pero yo creo que Abraham empezó en esa precrisis cuando le dijeron, bueno, ahora ya te di el hijo, ahora quiero que vayas y lo sacrifiques. Yo creo que eso es como que, uy, no, ¿qué es esto? ¿Cierto? O sea, una cosa difícil, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros también vivimos esa precrisis, por ejemplo, cuando escuchamos una llamada por la noche. Entonces, ¿usted qué siente cuando lo llaman por allá a las 2 de la mañana? Dice, uy, paila. ¿Cierto? Como que no es algo bueno, ¿no? Ojalá, uno dice, ojalá sea un borracho, ¿cierto? No, ojalá sea un borracho que me va a declarar su amor, ¿cierto? Pero no, llega ahí, le pegan la llamada y ya uno empieza a pensar lo peor. Y más si dice, mamá, bueno, ya empieza la precrisis, el corazón se acelera, mejor dicho, empezamos a sudar frío de todo, ¿cierto? Empezamos todo un cambio en nosotros. Y yo creo que eso le pasó a Isaac. Isaac cuando Dios le dijo eso, como que se detuvo su mundo, mejor dicho. Bueno, y después de que pasa esa precrisis, ahí es donde empezamos ya no solamente es, bueno, la precrisis es cuando nos llaman, ¿no? Ya la crisis es cuando elegimos, o sea, la crisis no sea cuando usted ya lo está haciendo, sino cuando usted ya elige hacerlo, ¿sí? Ahí empieza la crisis, ¿sí? Porque algunos dirán, bueno, es cuando ya completo la situación, cuando ya resolví todo el problema, es que ya pasó, ya estuve en la crisis, no, es cuando usted elige afrontarla o cuando usted está pasando por ella. Amén. Entonces dice en Génesis 22:3, dice, en la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con sus 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Amén. Entonces miremos que aquí ya Abraham ya estaba decidido a cumplir lo que tenía que hacer. O sea, aquí él ya sí utilizó todos los recursos para cumplir la orden de Dios. O sea, él ya empezó en esa crisis. La crisis de él no fue cuando estaba empuñando el cuchillo, sino cuando él decidió llevar a su hijo. ¿Cierto? Y yo creo que eso le pasa a muchos. Por ejemplo, y ahí es donde realmente en ese momento de crisis, ahí es donde empiezan a aflorar todas esas estrategias que yo les venía diciendo anteriormente. O sea, porque cuando empieza la crisis tenemos dos opciones. Si en la precrisis, bueno, todavía uno puede cómo afrontarla. Pero ya cuando inicie la crisis ahí tenemos dos opciones. O resolverla, o mejor dicho, manejarlas de esta forma irreal, de las formas irreales que yo les había hablado anteriormente. ¿Cierto? Yo me acuerdo una vez que le pasó con mi mamita. Lástima, yo sí le saqué canas a mi madre, ella hasta me quería madre. Veanla ahí. Es una sobreviviente de mí, no mentira. Yo me acuerdo una vez que, pues uno de muchacho, mejor dicho, no, sí, uno es como un poquito pendejo, pero bueno. Entonces, yo me acuerdo que mejor dicho, bueno, yo tuve una crisis también y la empecé a manejar de una de las formas que les hablé anteriormente. Y entonces yo empecé, mejor dicho, a explorar todo ese mundo de lo que son las drogas y eso, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo me puse por allá, es que a consumir Boxer,
¿sí? Estaba por allá acostado en la cama chupando ahí. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí y mi mamá toda bonita fue allá, preparó, es que unas onces. Me preparó unas onces y cuando llegó ese olor a muerto, ¿no? Ese olor a Boxer. Yo creo que eso fue difícil, ¿no? Yo creo que ver un hijo así, uno como que se le desbarata al mundo, ¿no? Y pues yo digo que mi mamá, o sea, yo la pongo como ejemplo en este sentido porque ella pudo elegir dos cosas. Ella pudo decir, como muchos papás hacen, decir aquí no pasó nada, ¿cierto? Enterremos ese muerto, sí, eso no pasó nada aquí, metámoslo debajo de la cama, ¿cierto? Aquí metámoslo en el closet, aquí no se ve, ¿cierto? No pasó nada aquí. Pero yo sí, digamos, admiro en ese sentido a mi mamá porque ella quiso poner el primer palazo junto con Jesús. Amén. O sea, puso el primer palazo, no lo ignoró diciendo aquí no pasó nada, ¿sí? Así como pasó una vez en una historia bíblica que vino un reino, creo que fue un rey de Judá, bueno, yo no me acuerdo, es que un rey de Israel que tenía unos tesoros, vino a un país enemigo y le invadió y le robó todos los tesoros y en ese momento llegó y reemplazó todo. O sea, los escudos de oro que puso los reemplazó con unos de bronce. O sea, como que aquí no pasó nada, tranquilo, ¿cierto? Ella ahí viéndome la traba botó el boxer, ¿cierto? Yo había podido hacer eso, ¿cierto? Ahí yo vuelto así traba por allá, no sé. Y yo había cogido el boxer, lo había botado a la basura, había puesto así Zampic por todo lado y ya, no pasó nada. Y fuera por allá un reciclador en este momento, ¿cierto? Pero entonces ella eligió poner el primer palazo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, elegir poner ese primer palazo, provocar esas situaciones que de pronto tenemos que afrontar o experimentar ese dolor que estamos acumulando. Amén. Ahora, no solamente, bueno, ya empieza el inicio, ¿no? Entonces está Abraham allá llevando a su hijo, cargando la leña, ¿cierto? Todo eso como que yo me imagino ese dolor, ¿no? Y ahí es donde empieza la tercera fase de la crisis. La tercera fase se llama elevación de tensión y el inicio de una respuesta de movilización. O sea, empieza esa tensión, ¿no? Cuando uno está yendo hacia esa crisis, afrontándolo, resolviendo, empieza, obviamente usted no va a sentir emociones bonitas, ¿cierto? Porque uno se imagina, ahora sí la voy a afrontar y ya me siento feliz, no, usted se va a sentir peor. Y por eso mucha gente también ya empieza a sentirse como mal y empieza a sentirse abrumado y dice, ay, yo me largo. Porque no, ya dejémoslo así, aquí metamos el muerto en el closet. ¿Cierto o no? También hay gente que se retira en eso, porque como empieza a sentirse mal, no sientes emociones bonitas, pues se aleja y deja que eso se quede ahí. Y yo creo que eso también le pasó a Abraham. Si que podemos leer el siguiente versículo, el 4 del 5 dice, al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Yo creo que algo difícil, o sea, y de verdad, hay crisis que son lentas, ¿no? Por ejemplo, ver a un ser querido que se está muriendo poco a poco, eso es duro, ¿no? Por ejemplo, yo imagino a Abraham 3 días, todos los pensamientos que vendrían a la cabeza de Abraham, ¿no? Diría, ¿será que Dios es bueno? Porque me está pasando esto a mí. Pues si yo todos los días voy a la iglesia, todos los días oro, todos los días leo la Biblia, sí, yo le predico a otros de Jesús, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo imagino todos esos pensamientos que vendrían a la mente de Abraham mientras él iba allá al lugar donde iba a consumar eh, la voluntad de Dios. Yo imagino todo eso. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros pasamos por esas crisis pasa eso, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, hay circunstancias difíciles, por ejemplo, y bueno, mi pastora lo decía una vez, por ejemplo, esa situación que tiene que ir con su mamita, yo creo que eso es duro, ¿no? El tener que ir, visitarla, como que todos los días se pierde un poco más de esa mamá que era, ¿cierto? Son tensiones que uno como que muy difícil, muy duro para uno.
como que uno quisiera, porque a veces es mejor esas crisis que son como un zarpazo de una vez, pan, ya le dio nada, uno ya no queda vuelto a nada y ya, pues uno intenta sobrevivir, ¿cierto? Pero esas que son lentas, que cada día es un paso más hacia la crisis, o sea, no se consuma, es peor, ¿cierto? Y empiezan eso, y ahí es donde uno siente como que Dios no está con nosotros, ¿cierto? Dice, Dios ya me abandonó, Dios me dejó solo, ¿cierto? Pero créame que a veces, y bueno, yo no, yo la verdad ni siquiera quisiera estar en crisis, yo le digo a Dios, Dios mío, pues obviamente pues toca, ¿sí? Yo sé que es una realidad, pero pues obviamente tampoco lo deseo, ¿no? Pues yo le digo a Dios, pues que Dios me ayuda a ser consciente de Él en esos momentos que tenga que afrontarla, ¿no? Pues digamos que esos primeros palazos, por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando ella me vio en esa condición, fue, pues yo siempre, algo que yo veo y yo creo que es efectivo, es que yo siempre vi a mi mamá, o sea, yo nunca la vi desfallecer, porque hay también papás que se desboronan ahí, ven a sus hijos y uno empieza ahí a llorar, sino que yo siempre la vi orando, yo siempre la vi, mejor dicho, clamando por mí. O sea, eso es una imagen que yo tengo de mi mamá, yo siempre que salía de mi habitación, yo veía a mi mamá orando. Sí, yo la veía, o sea, yo no la veía por allá, porque hay gente que pasa eso y en vez de buscar a Dios, pues más se alejan de Él. Entonces, pues los hijos tampoco ven un modelo de cómo acercarse a Dios. O sea, así el hijo de pronto lo ve a uno y dice, ay, ya está la vieja religiosa ahí. Pero no, ahí uno, digamos, el ver eso, créame que a largo plazo va a generar efectos. Amén. Entonces, bueno, entonces está ese tema. Y yo creo que Abraham vio todo eso, ¿no? Sintió todo eso, esos pensamientos que le venían, que Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios no quiso cumplir mi sueño, yo sí soy bueno porque no hizo esto. Todo eso venía a la mente de Abraham. Pero créanme que en medio de esa situación, aunque nosotros no podamos ver a Dios a nuestro lado en ese momento, porque uno, siendo sincero, cuando uno está pasando por una situación así, uno no siente que Dios está al lado de uno, ¿cierto? No siente como que uno le estuviera hablando al aire, ¿cierto? Como que estuviera peleando con el aire. Pero aunque tú no veas que Dios no está al lado tuyo, créeme que otros sí lo van a poder ver en ti. Por ejemplo, cuando los amigos de Daniel entraron al horno del fuego, yo me imagino que ellos no vieron a Dios en ese momento. Decían, pero si yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo soy bueno, y ahora me meten allá a chamuscarme en un horno de fuego, ¿cierto? Pero ¿saben? Ellos no lo veían. Pero ¿saben quién sí los vieron? Las otras personas vieron a un cuarto hombre al lado de ellos. Amén. Vieron al cuarto hombre. O sea, estaba Jesús en medio del horno. O sea, él no estaba ya abandonado, porque uno se imagina en esas situaciones como que, no, Jesús, ya eso, ya como que uno dice, mire, ya uno hasta no le dan ganas ni de leer la Biblia ni nada, ¿cierto? Porque créame que Jesús está metido en el horno de fuego contigo. Amén. Y ya aquí se ven las otras dos fases. ¿Qué horas son? Yo no sé si me estoy... Voy a tratar de cortar un poquito. Aquí, bueno, lo que yo les decía, ¿no? Entonces, llega todo esto, empiezan sentimientos de negación, empiezan pensamientos a invadir nuestra mente, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí dicen... creo que ya he leído esto. Bueno, ya. Ahora sí. Entonces, ya después de que nosotros decidimos todo eso, tenemos que pasar por ese proceso. En muchos casos nosotros son situaciones difíciles, son lentas, ¿cierto? Porque a veces las crisis duran tiempo, no quisiera que se acabaran, pero duran tiempo. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a entrar en ellas, es cuando empezamos a ver esa respuesta y esa resolución de la misma. Entonces me gustaría que leyéramos el versículo 8, del versículo 8 hasta el versículo 14, dice. Bueno, resulta que volviendo a Abraham un poco, Abraham estaba allá, vio el monte,
estaba con su hijo le empezó a preguntar, eso yo creo que fue más difícil para Abraham decirle, ¿y dónde está el sacrificio que vamos a ofrecer, no? Como que, uy, no, yo creo que ahí se le rompió el corazón a Abraham, peor. Y ahí es donde empieza este versículo, dice versículo 8, Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Versículo 12. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y adoras a Dios. No me negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en unos arbustos. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio el Señor provee, y todavía hoy se dice en el monte el Señor provee. Amén. Entonces yo creo que en la resolución de toda esta situación, ya cuando pasamos por esa crisis, cuando por ejemplo Abraham tuvo que llevar a su hijo, ponerlo sobre la leña, porque precisamente lo que Dios quiere cuando va a enterrar a nuestros muertos es cremar todas esas cosas, ¿no? Él en el versículo decía que quiero que consumas eso, digamos que quede totalmente consumido, o sea, que crememos todos esos muertos que hay en nuestra vida, ¿cierto? Pero créame que a veces, la verdad, a veces al final uno dice, bueno, ¿y qué? Esto que me pasó a mí, cuál es la respuesta? ¿Cuál es como el objetivo, el propósito de esto que yo estoy sintiendo, ¿cierto? De esto que me pasó, ¿cierto? Uno a veces dice, por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que sería el sentido, el propósito de un abuso sexual? ¿Ustedes le den propósito a eso? No dice, pero ¿cuál es el propósito de Dios en estas cosas? ¿Cuál es el propósito en que yo no haya podido cumplir mis sueños? Por ejemplo, tú tenías un sueño, querías hacer algo. ¿Cuál es el propósito de Dios para eso? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios de que haya perdido a mi hijo, por ejemplo? Entonces son situaciones que uno dice, pero Dios qué quiere? O sea, Dios me quiere enseñar algo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y algo que me llama la atención en el versículo 12, que el Señor le decía a Abraham, decía, luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y adoras a Dios. Amén. Y yo creo que Dios quiere que salga de toda esta situación. Tal vez yo no tengo una respuesta, ¿sí? Si tú me dices, ¿por qué me pasó esto? Y yo te diga, no, a usted le pasó esto por esto. Yo no la tengo. Yo no la tengo y yo creo que nadie en el mundo, en muchas crisis que tenemos que pasar, hay una respuesta para eso. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Esa respuesta que realmente, ¿dónde la vamos a encontrar? Cuando en la adoración. Amén. La adoración es esa respuesta que solamente Dios y tú pueden compartir. Amén. Yo me acuerdo, pues no fue una situación tan trágica, obviamente. Yo también una vez, cuando era joven, bueno, todavía soy joven, más joven. Yo me acuerdo que, pues yo ya les he contado esto también a los chicos muchas veces. Yo recuerdo una vez que, pues yo era muchacho, ¿sí? ¿No? Cuando de niño, pues uno está así con todo ese tema del noviazgo y toda esa vaina, ¿cierto? Y uno la primera novia, pues a todo, yo creo, ¿no? El primer amor es como algo único, ¿no? Como que uno dice, ay, mi novia, y uno le hace cartas y que saque la de pasear. Bueno, todo eso, bueno, si tiene plata, ¿no? Porque uno de joven por ahí, no sé, un helado o cualquier cosa. Y yo me acuerdo que, pues sí, yo era un niño, literalmente, y pues yo me ilusioné mucho con esa relación y todo eso, y pues sí, ya se terminó la relación, ¿no? Gracias a Dios, porque ahora tengo una esposa hermosa, entonces, la relación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que después de esa situación yo me sentía tan roto por dentro, o sea, yo me sentía tan mal. O sea, como que no sentía que hubiera consuelo en mi vida,
¿sí? Yo sentía como que así yo fuera y le hablaba a mi amigo, yo no sentía consuelo de parte de nadie. Y aunque yo no era así como muy devoto hacia Dios ni nada de eso, mi mamá, mis papás sí, ellos me pagaron un tiempo unas clases de música, unas clases de guitarra. Y yo me acuerdo que yo en medio de ese dolor, porque yo me sentía eso uno cuando tiene una tusa y sí como dicen, eso es feo, ¿no? Eso uno se siente ahí como que todo vienen recuerdos ahí, eso es una película de terror en la mente de uno. Y yo me acuerdo que yo lo único que hice fue sacar una guitarra, saqué mi guitarra y yo empecé a tocar una canción. O sea, yo no sabía canciones, porque pues no sabía mucho de guitarra, pero yo empecé a tocar una canción de la iglesia. Yo toqué una canción de la iglesia y yo empecé a tocar y yo tocaba, o sea, yo no encontraba, o sea, yo no veía ninguna respuesta, pero yo cuando tocaba yo sentía como Dios empezaba a sanar mi corazón en ese momento. Y yo tocaba y le cantaba a Dios y le cantaba a Dios y Dios empezó ahí. O sea, yo después de que toqué esa canción, que yo ni me acuerdo cómo se llama esa canción que toqué, yo me acuerdo que sentí paz. O sea, pude dormir tranquilamente, como, como un bebé, así como dicen, yo no sentí ni dolor, ni me dio insomnio, ni nada de eso. Yo solamente sentí una paz, como decía en la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero que esa paz, que tal vez yo sé que no es una situación tan grave como muchas de las que ustedes están viviendo en este momento, pero yo creo que Jesús quiere que hoy tal vez no encuentres una respuesta para esa situación que estás viviendo, pero Él quiere regalarte esa paz. Amén. Entonces, yo te invito a que te pongas de pie.